Bienvenidos a este tercer módulo del estudio del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar hoy con esta primera clase y vamos a avanzar en este estudio que ya llevamos algunos meses haciendo, que es el estudio de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Terminamos el módulo anterior hablando de los libros históricos hasta Esther. En este segundo módulo vamos a continuar nuestro estudio panorámico, comenzando con los libros poéticos. Hoy, la clase de hoy va a ser esta, los libros poéticos. Esta sección explora cuestiones sobre el sufrimiento, el amor, la sabiduría, la naturaleza de Dios. Un sinfín de situaciones, pero lo hace de manera poética y por eso lo etiquetamos de esa manera. Etiquetamos estos libros como libros poéticos. Pero también, si nosotros hacemos un sondeo de lo que es realmente estos libros, también ellos examinan preguntas sobre la vida que son muy interesantes, sobre la vida diaria, la vida práctica, sobre las relaciones con los demás, sobre la sabiduría, ¿cierto? Y por esa causa a veces también se les etiqueta como libros de la sabiduría, ¿no? O de sabiduría. Entonces por eso algunas Biblias los titulan como libros poéticos y otros como libros de sabiduría o libros poéticos y de sabiduría, ¿cierto? Porque esos dos énfasis se ven en estos libros, ¿no? Por un lado está el tema de que son libros poéticos, pero por el otro lado que son libros que examinan la realidad de la vida de tal manera que traen sabiduría. El tema de la sabiduría específicamente lo vemos en libros como Job y Eclesiastés y Proverbios, ¿no? Y los restantes son una colección de cánticos, salmos e historias de amor, pero todos estos son palabra del Señor, palabra de Dios, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Todo esto hace parte de la palabra de Dios. Vamos entonces a avanzar en este estudio de los libros. Aquí tenemos el contenido. La primera clase vamos a ver los libros poéticos, la segunda los profetas mayores, la tercera la tercera los profetas menores, una primera parte y la cuarta vamos a estar viendo la segunda parte de los profetas menores. Si Dios nos permite, con eso terminaríamos el estudio de el Antiguo Testamento. Entonces vamos hoy, como primera clase de este tercer módulo, a ver los libros poéticos. Ya dijimos, ya hablamos acerca de lo que son los libros poéticos. Vamos a entrar de una vez en el tema, estudiando Job. Recordemos que los estudios que hacemos aquí de cada libro simplemente es una manera de explorar la Biblia y de aprender cuáles son los temas de los libros del Antiguo Testamento. Recordemos que no pueden ser estudios muy profundos porque sencillamente el tiempo no nos da para eso. Vamos a tener a través de todo el estudio de teología que estamos haciendo, vamos a tener módulos especiales para cada libro, para cada uno de los libros de la Biblia. Entonces, en esos módulos, pues obviamente ahondaremos mucho más el tema, ya que serían 4 clases hablando de un solo libro, ¿cierto? Aquí apenas estamos dándole una mirada a lo que son cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Entonces vamos a empezar con el libro de Job. Yo creo que todos hemos leído en alguna ocasión, los creyentes, el libro de Job, y hemos visto que el libro de Job es una narración sobre los sufrimientos de un hombre, ¿no? Su situación hace que surja una serie de conversaciones escritas de forma poética. En nuestro idioma obviamente es traducido de una manera que no vemos la poesía en el libro, pero en el original cada una de estas secciones del libro de Job vienen escritas de manera poética. Entonces las conversaciones entre Job y sus amigos y Dios se centran en preguntas que son muy importantes y que son difíciles acerca de la vida. Y por eso podemos hablar de los dos aspectos, del aspecto poético y de la sabiduría en el libro de Job. El texto clave que vamos a ver hoy es Job 42, del 4 al 6. Dice: Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, este texto viene a estar en la parte final del libro y es una declaración de Job
de que él era el que estaba equivocado, ¿cierto? De que él era el que no entendía y que solamente Dios es el sabio, es el justo, ¿cierto? Y incluso vemos que Job se arrepiente y termina dando la razón a Dios. Entonces prácticamente es la conclusión y por eso lo escogimos como texto clave, porque toda la historia se desarrolla en una serie de sucesos que ponen en duda, por ejemplo, la justicia de Dios, ¿cierto? O ponen en duda el carácter de juez de Dios, ¿no? Y el asunto es que al final Job termina diciendo, yo me voy a callar, ¿cierto? Tú me enseñas, yo no sé nada. Recordemos que Job era un sabio de su época, pero él termina diciendo, yo no sé, el que sabe es Dios. Me voy a sentar y que Dios me enseñe, él dice. Y es muy bonito porque después de toda esta experiencia tan difícil en la vida de Job, pues él termina dándole la razón a Dios, ¿no? Vamos a pasar al tema. El tema de Job podemos resumirlo como Dios es justo y fuente de toda justicia. Dios es justo y fuente de toda justicia. En medio del texto, pues vemos que hay los sucesos, todas las cosas que rodean este texto, pues surge como la pregunta, ¿no? Si Dios es justo, ¿por qué Job sufre, ¿no? Porque Job, que no estaba haciendo maldades, ¿por qué sufre Job, ¿no? Y en todo el texto lo que vemos es que finalmente el nombre de Dios es glorificado, su justicia es glorificada y terminamos concluyendo que Él es la fuente de toda justicia, no solamente de la justicia punitiva, ¿cierto? En donde Dios nos enseña lo que es correcto y finalmente eh, nosotros si obedecemos y si hacemos lo que Dios manda, pues tenemos una buena retribución y si no, pues obviamente que hay castigo. No solamente esa justicia que es una realidad, sino también la justicia redentiva, ¿no? La justicia sustitutiva, la justicia redentiva que es la justicia en Cristo, ¿no? Entonces Dios es justo y fuente de toda justicia. Vamos a hablar también del autor del libro de Job. El libro de Job no nombra a su autor. Job es un posible candidato, pero es muy poco probable porque el mensaje del libro descansa en la ignorancia de Job de los acontecimientos que ocurrieron en el cielo con relación a su situación. Entonces, Job no sabía lo que estaba ocurriendo en el cielo, ¿no? Realmente este es un libro que, aunque estamos siempre que buscamos un libro y estudiamos un libro, estamos buscando su autor humano, realmente nosotros sabemos que esto es palabra de Dios, ¿no? Sea quien haya sido la persona a la que Dios le reveló este libro, obviamente es Dios el que nos está comunicando este mensaje. Hay una tradición talmúdica del Talmud que sugiere a Moisés como el autor del libro, de este libro. ¿Por qué? Porque la tierra de Uz, que es donde se desarrollan los hechos del libro, era adyacente, era cercana, estaba ahí cerca a Madián, donde Moisés vivió durante 40 años y él pudo haber obtenido el registro de la historia de Job allí. Entonces por eso se dice, muchas personas ponen a Moisés como el autor. De hecho, si nosotros vemos, este es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Incluso antes, se cree que fue escrito antes de Génesis. Recordemos que Génesis se escribe en el tiempo del Éxodo, ¿no? Se escribe con Moisés. Entonces, este libro es aún, parece ser que la escritura del libro es aún más antigua que la de Génesis. La estructura del libro, recordemos que siempre estamos viendo la estructura. Los libros poéticos no tienen una estructura como los anteriores libros, ¿no? Los anteriores libros pues veíamos una estructura un poco más robusta. Cuando hablamos de los libros poéticos pues vemos unas estructuras muy sencillas porque prácticamente son un libro hablando prácticamente de cierto tema y lo que podemos dividir es en partes estos libros, ¿no? Entonces aquí vemos que el libro de Job tiene 5 partes sencillas.
El libro de Job comienza con precisamente la historia de Job, que está relatada en los primeros capítulos. La historia de Job, de pasar de estar bien, de estar en prosperidad con su familia, a pasar a estar en una situación difícil cuando Dios, en su soberana voluntad, eh, hace que Job termine perdiendo prácticamente todo, ¿no? Y luego viene la segunda parte donde Job le cuenta su sufrimiento a sus amigos. Y en medio de ese contar el sufrimiento a sus amigos, pues vienen las reacciones de esos amigos que ellos, eh, en su humana sabiduría, pues empiezan a debatir con Job, prácticamente a acusarlo de que él está en pecado y que necesita volverse y arrepentirse para que Dios quite todas esas situaciones de su vida, ¿no? Entonces, ahí hay tres ciclos: el primer ciclo de debates, segundo ciclo de debates, ahí están los capítulos, y el tercer ciclo. Luego viene la tercera parte, que es Eliú, el que se dirige a Job y a sus amigos. Recordemos que este viene a ser una parte que está fuera de esa charla que tenían estos amigos de Job con Job, y él lo que hace es concluir hablando a Job y a sus amigos. Finalmente, en el cuarto punto, pues nos habla del Señor dirigiéndose a Job, y este le responde, ¿no? Le responde a Dios. Después de que Dios habla con Job, obviamente Job toma esta actitud que ya vimos en los versículos del 42, del capítulo 42, en donde él se declara arrepentido, ¿no? Es decir, cuando viene la palabra de Dios, él entiende y él se da cuenta que él no entendía lo que estaba diciendo, ¿no? Finalmente viene la conclusión de la historia de Job en el capítulo 42, en la parte final, donde Job aprende la lección que Dios le quería enseñar a través de esta situación, y él es restaurado en todas las cosas. Sus amigos reciben obviamente el escarnio por haber sido injustos con Job, y finalmente Dios restaura la vida de Job. Ese es básicamente el libro de Job. Pasamos a los énfasis. Hay algunos énfasis en este libro que quisiera que recordásemos. Como vamos a ver 5 libros, vamos a pasar muy por encima de estos énfasis. El primero es Cristo, ¿no? Cristo como redentor. El libro de Job se ha enseñado muchas veces como una apología al sufrimiento, ¿no? Como que la vida es dura y como que pues, hay que tener resignación y todas estas cosas. Pero el tema realmente de Job es Cristo, ¿cierto? Cristo como redentor. El libro de Job no es un libro diferente a todos los libros de la Biblia. Este libro hace parte de la historia de redención y revela también a Cristo, como cualquiera de los otros libros que hemos estado estudiando. Pero en el propósito de encontrar a Cristo dentro del libro, pues no podemos alegorizar, ¿no? Hay muchas personas que alegorizan cuando quieren encontrar a Cristo en un texto. Entonces ven una figura de una roca y dicen, esta roca es Jesucristo, ¿no? O ven la figura de, no sé, cualquier cosa y van alegorizando, pero no necesitamos alegorizar cuando queremos hacer cristología en un libro. Los libros de la Biblia pues manifiestan a Cristo muy claramente. En el caso de Job, leemos aquí en Job capítulo 19, versículo 25 y 26, que dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces miren cómo Job manifiesta una fe preciosa, ¿no? En medio del sufrimiento, en medio de la dificultad que tiene, Job reconoce que él verá a Dios y que lo va a hacer por causa de su Redentor que se levantará por él. Y eso es precioso. Eso nos da una mención real de la persona de Cristo. La persona de Cristo es aquella en la que está fundada la fe, no solamente de Job, sino de nosotros como iglesia. Y nosotros sabemos que nuestro Redentor vive en medio de cualquier circunstancia. Esa es nuestra fortaleza, mis hermanos. La Biblia realmente promete vida eterna. En este mundo tendremos aflicción, como la tuvo Job, pero nosotros tenemos esa confianza
de que al final veremos a Dios gracias a nuestro Redentor. El segundo énfasis que encontramos allí dentro de este libro de Job es el carácter justo de Dios, ¿no? El protagonista en realidad no es Job. Algunos piensan que que esta es una historia acerca de Job, realmente. Pero esta es una historia acerca de Dios, realmente, y de su justicia. Dios es justo y fuente de justicia. Ese es el tema y tenemos que recalcarlo. Porque en realidad lo que hace el libro es mostrarnos a Dios como justo, como soberano. Y nos muestra muchas eh, partes del carácter de Dios, especialmente la justicia, ¿no? Muchos aspectos del carácter de Dios, especialmente de la justicia. Entonces la justicia de Dios tiene un sentido salvífico y redentivo dentro del libro de Job. Otro énfasis que podemos ver dentro del libro es la soberanía de Dios. Dios está en control de todo, hasta de Satanás, ¿no? Hoy en día hay muchas personas que creen como que Satanás es como una entidad aparte y que a él no lo controla nadie, pero eso es falso. Que nosotros vemos aquí en el libro de Job que Dios tiene todo el poder y el dominio y la autoridad sobre Satanás y que Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Entonces eso debe quedarnos muy claro, sobre todo hoy en día, cuando una ala de la iglesia cristiana pues tiene tantos mitos y tantos cuentos que no son reales, que son obviamente falsos y que muchas veces pues incluso los cristianos bíblicos llegan a ser afectados por esas formas de pensar, ¿no? El libro de Job nos muestra a Dios como el soberano y a Satanás yendo a la presencia de Dios a pedir permiso para poder obrar. Vemos que es Dios el que quiere poner a Job en esta situación, ¿cierto? Hay un propósito de Dios y no es como algunos piensan que es que Satanás hizo que Job sufriera, no es así, porque el que tuvo la idea realmente de que Job pasara por estas cosas fue Dios, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Nosotros vemos la soberanía de Dios y muchas veces en medio de esa soberanía de Dios nosotros no entendemos el obrar de Dios. Para nosotros los seres humanos, pues es muy difícil comprender muchas veces las acciones de Dios, ¿no? Muchas cosas que Dios hace para nosotros no tienen lógica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente nuestra habilidad para entender la sabiduría de Dios es muy limitada y se limita a temer a Dios y a obedecer sus órdenes, muchas veces sin entender realmente por qué Dios está haciendo lo que hace. Lo que sabemos es que Dios es sabio, que es santo, ¿cierto? Y obviamente detrás de cada una de esas acciones de Dios, pues vemos justicia, lo que vemos es santidad, lo que vemos es soberanía, lo que vemos es bondad, todas esas cosas que son la realidad de lo que la Biblia nos enseña. Entonces, tenemos aquí un texto que es Job 28:28. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces miren cómo esa es la sabiduría, ¿no? A veces queremos meterle mucha lógica a asuntos que no entendemos porque son asuntos que están dentro del plan soberano de Dios. Pero la Biblia dice que el temor del Señor es la sabiduría. Debemos ser sabios, temamos a Dios. Y el apartarnos del mal la inteligencia, el seguir sus mandatos, en el obedecer a Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Entonces, la soberanía de Dios es maravillosa. Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y vemos a Dios con esa soberanía en el libro de Job. El siguiente libro es el libro de los Salmos. Es el segundo de los libros poéticos, ¿no? Y pues ese sí yo creo que todos nosotros hemos tenido que ver en algún momento como creyentes con el libro de los Salmos. El libro de los Salmos fue el himnario prácticamente de los hebreos y una gran cantidad de los himnos y de los cánticos que hoy en día nosotros como cristianos cantamos en la iglesia, pues son sacados de este libro de los Salmos, ¿no? El libro está compuesto por 150 poemas de gran belleza expresiva, narrativa, mejor dicho, es una obra de arte prácticamente este libro de los Salmos, y unas bellas y hermosas canciones, siempre para glorificar a Dios, siempre exaltando su gloria, su poder.
Hay un texto clave en este libro de los Salmos. Podríamos poner muchos textos aquí porque realmente muchos expresan lo que es el espíritu del libro. Y el Salmo 149, 1 y 2, miren lo que dice. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Entonces miren ese texto como resume lo que es el libro, ¿no? Cantar a Jehová un cántico. Recordemos que son cánticos lo que encontramos aquí en este libro. Y aquí nos llaman a cantar y dice su alabanza sea en la congregación de los santos. Recordemos que este libro es de la iglesia, de la congregación, es el himnario de la iglesia a través de los siglos. Y por eso escogimos este versículo. Dice, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gozan en su rey. Ahí nos muestran dos aspectos del ser, del carácter de Dios. Y es lo que vemos en el libro de los Salmos, cánticos que expresan a Dios y que expresan nuestra alabanza como pueblo de Dios. ¿Cuál es el tema de los Salmos? Pues para resumir todo lo que es el libro de los Salmos, porque pues, podríamos hablar de muchas cosas, pero para resumirlo podríamos hablar de la confianza de la iglesia en su Dios y la alabanza a Él por sus perfecciones, ¿no? Por un lado, la confianza de la iglesia en Dios, porque los salmos expresan eso, expresan cómo la iglesia depende de Dios, cómo la iglesia está en las manos de Dios, ¿cierto? Pero también es una alabanza por las perfecciones de Dios, ¿no? Y muchas de los atributos de Dios están allí y es una expresión de alabanza por esos atributos, ¿no? ¿Quién es el autor del libro de los Salmos? La mayoría de los salmos las escribió el rey David. A él se le atribuyen 73 salmos, aunque la autoría de 50 salmos es desconocida. Los salmos restantes fueron escritos por Asaf, los descendientes de Coré, Salomón, Moisés, Emán, el Eraíta y Etam, el Esraíta. Entonces, ese es básicamente los autores, esos son los autores del libro de los Salmos. La mayoría, prácticamente, son de David y el resto vienen a ser de otros autores. Entonces ahí más o menos está la lista de los que son autores de este libro. Obviamente nosotros sabemos que toda esta escritura es inspirada, que el autor en definitiva es el Espíritu Santo. Estructura del libro de los Salmos. El libro de los Salmos está dividido en 5 partes que vemos allí. Recordemos que estos libros poéticos son diferentes su estructura a los otros libros, ya que, por ejemplo, en el caso de el libro de los Salmos, pues como son diferentes cánticos, lo que sí podemos hacer, aunque no podemos hacer una estructura como la de los libros históricos, lo que sí podemos hacer es dividirlo en partes y pues obviamente este libro está dividido también en sus partes, específicamente en 5 partes, ¿no? Y nosotros vemos allí esa división en nuestra diapositiva. En la primera parte de los Salmos es el Salmo 1, del Salmo 1 al 41. El libro de los Salmos comienza con un contraste entre lo piadoso y lo malo. Algunos de esos salmos ponen gran énfasis en confiar en Dios en vez de confiar en objetos terrenales o en personas y nos recuerdan que no tenemos que temer, ya Dios está con nosotros como pueblo suyo. Y otro de los salmos nos recuerda que Dios juzgará nuestros corazones y que debemos buscar la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, básicamente esa es esa primera parte del 1 al 41. Luego vienen los salmos del 42 al 72 y estos salmos podrían resumirse con la frase Dios es nuestro refugio y fortaleza. Estos tienen que ver más hacia esos temas, de Dios como refugio y fortaleza, ¿no? Nos recuerdan que podemos echar nuestras cargas sobre Jehová como pueblo suyo y Él nos sustentará en medio de todas las circunstancias. La tercera parte es el Salmo 73 al 89 y estos salmos cubren varios temas y frecuentemente describen a Dios como juez que puede reprender a los inicuos, a aquellos que andan en perversidad. Incluso habla de los jueces terrenales
impíos, y destruir a los enemigos de Israel. Es básicamente ese es el tema de esa tercera parte de los salmos. La cuarta parte de los salmos viene a ser del 90 al 106. Y muchos de esos salmos nos alientan a alabar a Jehová, a recordar su venganza, y que esa venganza le pertenece a él, que no debemos tomar nosotros por nuestra cuenta esa venganza, sino que la venganza le pertenece a Dios. Y son salmos que declaran la gloria de Dios y nos llaman a servirle a Él con alegría, ¿no? La quinta parte del libro de los salmos es desde el Salmo 107 al 150, y estos salmos reconocen que nosotros tenemos lo que tenemos por bendición de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, ahí está el salmo que habla acerca de los hijos como la herencia de Dios. Nosotros tenemos hijos como herencia de Dios. Ellos son una bendición de Dios para nosotros. Y es básicamente esa la temática de estos libros, de estos salmos, perdón. También son salmos que exaltan a Dios, que nos invitan a alabar a Dios, ¿cierto? Como en cada una de estas partes hemos visto. Y así termina el libro de los salmos, prácticamente invitando a toda la creación a alabar a Dios. Vamos a ver algunos de los énfasis del libro de los salmos. Yo quisiera ser breve en estos énfasis, dividiendo los énfasis en dos nomás, ¿no? El primer énfasis que veo yo allí en esos libros es el ser y el obrar de Dios. Los salmos describen a Dios como pastor, también lo describen como el guerrero, también los describen como el que nos salva de nuestros opresores. Lo vemos en esa parte de que Él nos defiende, pero también lo vemos como nuestro Rey, ¿no? Como el Señor, como el que manda, como nuestro refugio, que nos guarda, que nos protege, como nuestro juez. Lo vemos también como el grande, el gran Dios. Lo vemos como el eterno, como el perfecto, el poderoso. Lo vemos también como un Dios paciente, justo, comprensivo, cariñoso. Lo vemos como el Dios bueno. Lo vemos defendiendo a los pobres y oprimidos, ¿cierto? Que algunos quieren dañar, que quieren oprimir. Allí en los Salmos nos muestra que Él es defensor de ellos, del huérfano, de la viuda, específicamente hablando de su pueblo. Y vemos un ejemplo en el Salmo 95:3 al 6, un ejemplo de esta realidad, de que los salmos expresan el ser y el obrar de Dios. Miren lo que dice el Salmo 95:3 al 6. Dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyos también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Entonces miren cómo allí, solamente en estos versículos, encontramos parte de ese ser y del obrar de Dios, ¿no? Lo vemos como Rey, ¿cierto? Gobernando sobre todo, no solamente sobre nosotros, sino sobre toda la tierra y el universo, pero también lo vemos allí, el libro nos lo presenta como Jehová nuestro Hacedor, como el Creador, como aquel que nos hizo, nos formó. Entonces miren cómo cada uno de estos textos nos está hablando de Dios, nos está mostrando su obrar, nos está dando a entender aspectos de su carácter, ¿no? Y eso podemos recalcar del libro de los Salmos. Si queremos conocer más a Dios, el libro de los Salmos es un libro precioso para entender el ser y el obrar de Dios. El segundo énfasis que vemos dentro de este libro tiene que ver con la relación del creyente con Dios. Esa es otra parte que es importante dentro del libro, y básicamente es una parte que lo hace un libro muy leído entre los creyentes, ¿no? Los salmos abiertamente expresan el alcance de las emociones experimentadas en la vida, porque en esta tierra pues tenemos situaciones difíciles, tenemos de todo, ¿no? Es decir, hay personas cristianos que creen que un cristiano siempre tiene que estar feliz, ¿cierto? Incluso hay hasta canciones que dicen que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, ¿cierto? Es un cántico. Pero la pregunta es, ¿qué tan cierto es eso? Porque nosotros vemos en la Biblia
que muchas veces los cristianos, los creyentes, tuvieron situaciones donde estuvieron tristes, donde se afligieron, donde lloraron, donde pasaron situaciones muy difíciles. Y lo lindo del libro de los Salmos es que no es tan idealista como algunos de los coros hoy en día, sino que expresa muy fielmente la realidad que vivimos nosotros como iglesia, realidades que muchas veces son difíciles. Entonces allí en el libro de los Salmos abiertamente se expresa esas emociones y eso lo hace un libro con el que nos identificamos, ¿no? Allí podemos encontrar, por ejemplo, el miedo, el amor, la angustia, la consternación, la alegría, la impaciencia, el agradecimiento, la venganza incluso, ¿cierto? La culpabilidad, el perdón, la depresión que sufren las personas en medio de una situación que les aflige, ¿cierto? Y todas estas cosas se ven allí y también se refleja esa confianza que en medio de todas estas situaciones la iglesia tiene en Dios, la manera en que Dios sustenta a su iglesia en medio de todas estas situaciones y por eso este libro pues es tan conocido entre los creyentes porque muchas veces esos salmos los que nos levantan el ánimo, los que nos recuerdan que tenemos un Dios que nos sustenta, que nos sostiene como dueño y Señor nuestro. Y por eso este punto o este énfasis es tan importante dentro del libro de los Salmos, ¿no? La relación del creyente con Dios. Tenemos allí un ejemplo en el Salmo 31, versículos 1 al 5. Salmo 31, versículos del 1 al 5 dice, En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Miren cómo se expresan esas situaciones difíciles, se expresan esas emociones que vivimos como creyentes, pero también se expresa esa confianza que nosotros como iglesia tenemos en Dios, esa confianza que no tiene el mundo, que muchas veces carecen de esa esperanza al mundo y por eso vemos tanto aflicción y tanto desconsuelo e incluso vemos que las personas prefieren hasta quitarse la vida en medio de las situaciones. Pero la iglesia tiene a Cristo, la iglesia tiene la esperanza viva, la esperanza eterna, y eso es lo que nos llena de gozo y de alegría a través de los salmos, ¿no? Cuando vemos esa realidad, tenemos un Dios precioso, un Dios vivo, un Dios que nos sustenta, nos sostiene, un Dios que escucha nuestro clamor, que nos entiende nuestras debilidades, que nos fortalece, ese Dios precioso que nos presenta el libro de los salmos. Vamos a pasar al siguiente libro de los 5 que estamos viendo hoy, de los 5 poéticos, que es el libro de Proverbios, ¿no? El libro de Proverbios tenemos un texto allí que como texto clave del libro que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese es el Proverbio 1.7. Y pues básicamente, como el tema es la sabiduría, este texto resume lo que es la sabiduría, el contenido de todo el libro, ¿no? Este versículo, porque nos habla del principio de la sabiduría como el temor de Dios. Precisamente ese es el tema, ¿no? El tema de todo el libro de Proverbios. La sabiduría empieza con el temor y la confianza en Jehová. Ese va a ser el tema de todo el libro. Nosotros vamos a ver diferentes clases de proverbios, pero en sí, ese va a ser el tema. Ahora yo quisiera recordarles que un proverbio es una oración corta que comunica una verdad, ¿sí? Una verdad moral, una verdad concisa, aguda, ¿no? Son dichos sabios, ¿no? Eso es lo que es un proverbio. Algunos han considerado que los proverbios son promesas, pero los proverbios no son promesas, son dichos sabios. La enseñanza por medio de proverbios se originó en el Oriente y es una de las formas más antiguas de instrucción, una manera de enseñar a los discípulos, a los hijos, ¿no? El mensaje principal de estos proverbios, como vemos aquí en esta corta frase del tema, es la sabiduría. Entonces vamos a preguntarnos entonces, ¿quién es el autor del libro
Proverbios. El libro comienza con la frase Proverbio de Salomón, ¿no? Proverbios de Salomón, que más que un título es una afirmación absoluta de quién es el autor, el rey Salomón, quien gobernó Israel del 971 al 931 a.C. aproximadamente, ¿no? Y recordemos que Dios le otorgó gran sabiduría. Recuerdan que Dios le preguntó qué quería, que Dios le iba a conceder lo que él pidiera. ¿Y qué respondió Salomón? Salomón respondió que quería sabiduría. Dios le da sabiduría y por eso estos proverbios reflejan esa sabiduría que Dios le dio. Pero no todos los proverbios que encontramos dentro de este libro son de Salomón. El capítulo 30 refleja las palabras de Agur y el 31 las palabras de Lemuel. Así lo registra el libro de Proverbios. Entonces, esos son los autores del libro de Proverbios, principalmente Salomón. La estructura del libro de los Proverbios. Pasa lo mismo que con los Salmos. Podemos dividirlo en algunas partes, ¿no? Algunas partes que hablan específicamente de algunos temas, ¿no? Específicamente, cuando hablamos de proverbios, se suele dividir en 4 partes. La primera parte es del proverbio 1 al 9, y estos proverbios contienen una invitación poética al lector de procurar y adquirir la sabiduría, ¿no? La sabiduría específicamente de Dios. Cuando hablamos de sabiduría dentro del libro de los proverbios, estamos hablando de sabiduría divina, ¿no? De la sabiduría que nos da la ley, que nos da el mandamiento de Dios, no de la sabiduría que el mundo promulga, ¿no? Sino de la sabiduría de Dios, ¿no? Esos salmos exponen la naturaleza del conocimiento. Realmente el conocimiento y la sabiduría están en lo que Dios nos declara en su ley, ¿no? Y son prácticamente, según estos proverbios, la ruta al éxito, ¿no? La ruta al verdadero éxito es el temor a Dios, a su palabra, a su ley. Eso es lo que nos expresan esos primeros 9 capítulos de Proverbios. La segunda parte del libro de Proverbios, del 10 al 24, estos proverbios constan de muchos dichos cortos acerca de la forma correcta o incorrecta de vivir. Entonces, allí es donde encontramos tantos proverbios que nos hablan de nuestra manera de vivir. Ofrecen consejos prácticos acerca de la vida familiar, del control de la ira, de los peligros del orgullo y de otros temas que son importantes dentro de nuestra vida. Por eso el libro de Proverbios se ha tomado prácticamente para leer diariamente un proverbio, ¿no? Porque las personas buscan dentro de sus páginas sabiduría para la vida, ¿no? La tercera parte del libro de Proverbios es del 25 al 29 y estos proverbios tratan del liderazgo justo, el deber del pueblo de ayudar al pobre y el valor de la sabiduría en la vida diaria. Entonces, específicamente esos proverbios nos hablan de estos temas, ¿no? De temas tan importantes como el liderazgo justo, ¿no? Ese es un tema muy bonito dentro de lo que es el libro de los proverbios, o de la vida diaria, del ayudar a los demás. Y eso es muy interesante porque el libro de Proverbios nos habla tanto del deber del creyente de trabajar, ¿cierto? Porque de eso nos habla el libro, ¿no? Del deber del creyente de trabajar, pero también de ayudar cuando hay una situación. Y eso es muy importante porque el libro de Proverbios no está hablando aquí de asistencialismo, sino que nos habla acerca de la importancia de que el creyente tenga una buena administración de lo que Dios le da, incluso para que en ocasiones y en situaciones que realmente se salen de nuestras manos, se pueda ayudar a las personas que pasan dificultades, mientras que ellos pueden superarlas, ¿no? Entonces esa parte es muy importante. Y finalmente la cuarta parte del libro de Proverbios es del 30 al 31, y el libro termina con las palabras de Agur y del rey Lemuel. Agur le advierte al lector que toda palabra de Dios es pura y habla de los peligros de la hipocresía. Y el rey Lemuel recita las palabras de su madre que le advierten contra la bebida, el alcohol, ¿cierto? Específicamente la borrachera, ¿cierto? Y le habla acerca de la mujer virtuosa, ¿no? Ese es el último capítulo de cómo escoger una mujer virtuosa o cuál es realmente la mujer virtuosa, ¿no? Esa parte nos dice que la mujer virtuosa no es
no es la que aparenta más belleza o la que tiene una belleza física más llamativa, sino que es la que tiene un corazón entregado a Dios, ¿no? Esa es la verdadera belleza de una mujer, ¿no? Su relación con Dios, su vida delante de Dios. Y Proverbios termina con ese tema. Ahora vamos a ver los énfasis. ¿Cuáles son los énfasis dentro del libro de Proverbios? El primer énfasis, obviamente, la sabiduría, ¿no? La sabiduría es el tema y tiene que ser uno de los énfasis del libro, ¿no? El tema predominante del extenso discurso es ese, ¿no? Es la sabiduría, ¿no? La sabiduría tanto en los hombres como en las mujeres. Ustedes ven cómo termina el Proverbio 31, habla de la sabiduría en la mujer, ¿no? Cuando habla acerca de la mujer virtuosa, también resalta el tema de la sabiduría. A los jóvenes les llama a adquirir sabiduría antes que nada, ¿no? Entonces, tener a Dios como Señor, como Dios, exige que nosotros busquemos la sabiduría de Dios. Y por eso el libro de Proverbios nos llama constantemente a buscar esa sabiduría. Miremos lo que dice este proverbio, Proverbios 1, del 1 al 7. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, prácticamente el libro empieza hablando de sabiduría, termina hablando de sabiduría, y toda esa sabiduría de la que el libro nos llama a tener, a adquirir, a atesorar, pues es la sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría de la palabra de Dios. Hoy en día nosotros también debemos llamar a nuestros jóvenes a adquirir esa sabiduría. El mundo engaña a la juventud hoy en día, haciéndoles pensar que la sabiduría es las necedades, muchas veces, a las que a través de la historia el hombre ha llegado. Conclusiones necias a través de las cuales el hombre ha llegado en medio de la historia. Pero eso no es realmente la sabiduría, eso es simplemente aprender o entender qué ha pensado la gente a través de la historia. La verdadera sabiduría está en Dios y en su palabra. Eso sí es sabiduría, y por eso el libro de los Proverbios nos llama a atesorar esa sabiduría. Y el segundo énfasis es la vida práctica, ¿no? Proverbios presenta principios para una vida práctica que glorifica a Dios. Y tiene mucho que decir acerca de temas cotidianos, temas de la vida diaria, como la riqueza, el trabajo, la caridad, asuntos del corazón. Tiene una variedad de temas muy interesantes, muy bonitos para nosotros como creyentes. Aquí tenemos un ejemplo. Proverbios 15 del 1 al 6 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Miren solamente ese versículo ya nos está llamando a algo de la vida diaria, que debemos tener paz cuando respondemos, cuando nos ofenden, debemos responder calmados, ¿cierto? Luego dice, la lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Miren cómo también tiene que ver con lo que nosotros decimos, con lo que hablamos. Luego dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Aquí nos están hablando de conciencia, nos están hablando de cómo Dios juzga todas nuestras acciones. Luego dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Otra vez el tema de la lengua, de las palabras que nosotros decimos, y pues la influencia que tienen ellas sobre la vida diaria. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Aquí nos hablan de la rebeldía del corazón del joven que menosprecia el consejo de su padre. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Aquí ya nos hablan acerca de la mayordomía y de cómo la persona que es justa en sus acciones en la economía, pues ve que va a haber gran provisión,
Pero aquel que es injusto, aquel que es impío en su manera de obrar, pues va a haber obviamente turbación dentro de sus finanzas. Miren cómo en estos 6 versículos ya hay tantos temas interesantes y muy bonitos para poder estudiar la sabiduría de Dios. Y pasamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés significa el orador o el predicador, ¿no? El que se para en un lugar alto y enseña al pueblo. Eso es lo que quiere decir la palabra Eclesiastés. Ese libro fue escrito como un soliloquio. ¿Qué es un soliloquio? Un soliloquio es cuando una persona habla consigo misma. Entonces, eso es lo que está haciendo Salomón allí, hablando consigo mismo acerca de algunas conclusiones a las que él llega. El autor, que como veremos, parece que es el rey Salomón, hace una investigación acerca del sentido de la vida debajo del sol. Y eso es importante que entendamos porque cuando leemos Eclesiastés a veces nos confundimos porque no entendemos lo que él está diciendo en muchas frases, pero nosotros no podemos desconectar esas frases del sentido real del texto. Nosotros debemos conectar esas frases que él dice allí en el libro de Eclesiastés, pues con el objetivo que él está tratando de llevar en ese libro, ¿no? Recordemos que ese libro es prácticamente una experimentación que está haciendo Salomón acerca del sentido de la vida debajo del sol. ¿Qué quiere decir debajo del sol? En esta tierra, ¿no? Aquí no están hablando acerca de la eternidad específicamente, sino de lo que uno hace aquí en la tierra. ¿Cuál es el sentido de lo que uno hace aquí en la tierra? Eso es lo que encontramos allí en el libro. ¿Cuáles son esas conclusiones que hace el autor del libro? Entonces, el texto clave de este libro de Eclesiastés es Eclesiastés 12, 13 y 14. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ese texto que se escoge como el texto clave, se escoge porque prácticamente es la conclusión de Salomón después de toda la experimentación que él hace, ¿no? Él dice que hay solamente un fin o un sentido en toda la situación que él ha expuesto, y es que el hombre debe temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es el todo de lo que pasa aquí en la tierra, ¿no? Del todo lo que hace el hombre aquí en la tierra, eso es el sentido verdadero, Dios. Y dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El tema. ¿Cuál es el tema de Eclesiastés? La vida terrenal no tiene sentido en sí misma, sino solamente en Dios. Eso es básicamente el tema del libro. Como es un experimento de la vida terrenal, él concluye diciendo que no tiene sentido en sí misma. Es decir, muchas veces nosotros escuchamos que la gente quiere encontrarle el sentido a la vida, ¿no? Esa pregunta existencial que todos nosotros en algún momento tenemos. ¿Qué sentido tiene vivir, no? En parte cada uno de nosotros tiene todos estos cuestionamientos que tiene Salomón allí en ese libro, ¿no? ¿De qué sentido tiene la vida, no? Uno trabaja, hace lo que todos los días hace, ¿cierto? Porque la vida es bien monótona en ese sentido. Uno hace todo lo que tiene que hacer, pero al final sigue pasando las mismas cosas y finalmente uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues Salomón dice que la vida terrenal no tiene sentido en sí misma, sino solamente en Dios. Y ese es el tema del libro de Eclesiastés. El autor, ¿quién es el autor? Pues el perfil autobiográfico del libro es sin duda la figura de Salomón. Es decir, el libro no dice que es de Salomón, sin embargo, dentro del libro el autor se identifica de una manera, ¿no? Hay mucha evidencia dentro del texto. Por ejemplo, el texto habla acerca del hijo de David, rey de Jerusalén. Y pues el que fue hijo de David y rey sobre Jerusalén fue Salomón, ¿no? Salomón era el hijo de David que fue rey. Entonces, por eso decimos que el perfil autobiográfico del escritor está allí, ¿no? La odisea oral del autor que relata dentro del libro, donde dice
que todas las cosas que experimentó, que vivió, cómo incluso se entregó a sus placeres y todo esto, básicamente nos habla acerca de Salomón, ¿no? El papel de uno que enseñó sabiduría al pueblo y escribió muchos proverbios, pues corresponde también a la vida de Salomón, que fue un sabio, un gran sabio dentro del pueblo de Israel. De acuerdo con la tradición judía, Salomón fue su autor. Entonces, por eso decimos que Salomón es el autor del libro de Eclesiastés. La estructura del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés está dividido en dos partes, básicamente, ¿no? La primera parte va del capítulo 1 al 6, título y prólogo sobre el hastío. Así empieza hablando Salomón, de lo que le hastía, de lo que ya está aburrido prácticamente. Y Salomón empieza a hablar de algunas decepciones, ¿no? Él quiso como encontrarle sentido a la vida en muchas cosas, ¿no? Pero finalmente él se hastía de estas cosas y dice, esto no tiene sentido. Entonces allí vemos temas como la gran vida que tuvo Salomón en medio de esta tierra, porque el texto dice que se pudo dar muchos lujos, ¿no? Pudo hacer lo que muchos no pueden, ¿cierto? Pudo disfrutar de todas las cosas que uno como ser humano puede disfrutar, eh, pero finalmente él no se siente realizado, no siente que ese sea el sentido de la vida. Habla también de la condición moral, eh, habla del individuo en la sociedad, hace una sátira del dinero y de la riqueza que al fin y al cabo para qué sirven, dice Salomón, ¿no? La segunda parte del libro va del capítulo 7 al 12 y empieza con un prólogo acerca de la risa, que la risa, dice Salomón, enloquece. Prácticamente tampoco le haya sentido en el gozo pasajero, el disfrute pasajero. Y allí nos hablan de otras 4 decepciones de Salomón, que habla de la sabiduría y la necedad, de la insatisfacción del amor, de la fortuna, habla de la juventud, y todo esto prácticamente él termina diciendo todo esto es vanidad. Y finalmente viene la conclusión, que es el texto que leímos anteriormente, donde Salomón dice que el verdadero sentido de la vida es temer a Dios, es Dios. Énfasis de este libro. Podemos hablar de algunos énfasis. Básicamente vamos a hablar de 2. Sencillamente, el primero es la vanidad de la vida terrenal. Ni la vida terrenal ni ninguna de las muchas cosas que la componen tienen sentido en sí misma o son el sentido, ¿no? Sino que el sentido de la vida es Dios, ¿no? Entonces, lo que él dice es básicamente que la vida en esta tierra es vanidad, ¿cierto? Y nosotros encontramos en Eclesiastés 1, del 1 al 3, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él se pregunta, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ese es básicamente el énfasis de este libro. Decir, la vida terrenal no tiene sentido en sí misma, pero él no se queda en el fatalismo, Salomón no se queda en el fatalismo. Salomón en medio de sus reflexiones llega a una conclusión. El verdadero valor de la vida debajo del sol, ¿cuál es? El verdadero valor de la vida es Dios, ¿cierto? Él no dice que la vida no tiene sentido y que mejor sería morir sencillamente, sino que él dice, sí hay un sentido en la vida y el sentido es Dios. Es un sentido que no vamos a encontrar bajo la tierra, es decir, no debemos apuntar a nada de lo que está aquí, a los bienes materiales, no debemos apuntar a nada de esto porque vamos a terminar decepcionados. El verdadero sentido de la vida es Dios, ¿no? Y eso es lo que termina él diciendo en todo su discurso. Y ahí tenemos los versículos de Eclesiastés 12, 13 y 14 que leíamos anteriormente, que dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, básicamente ese es el libro de Eclesiastés. Y finalmente vamos a hablar del libro de Cantares. Cantares es la historia de amor puro y profundo entre un hombre y una mujer. Salomón escribe acerca de la belleza, de lo sagrado, de la relación. La historia simboliza el gran amor de Dios con su pueblo. Entonces, eso es importante, ¿no? El libro de Cantares, algunos dicen, ¿por qué está allí? Pues, primero porque la relación entre el esposo y la esposa es una creación que Dios
de Dios, y no humana nada más, sino de Dios. Dios fue el que diseña el que diseñó el matrimonio y lo bendijo. Y segundo, porque pues ese matrimonio pues expresa o nos recuerda la relación que hay entre Dios y su iglesia, ¿no? Aquí tenemos un texto clave que es Cantares 8:7. Dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos sus bienes, los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Entonces, un texto que básicamente describe lo que es el libro, que es un cántico de amor. El tema. Podemos decir que el tema del libro es la naturaleza y el deleite del amor puro, ¿no? Básicamente es eso, el tema de todo el libro de Cantar de los Cantares. El autor, el primer versículo de este cántico declara la autoría de Salomón, no hay más que discutir. El texto dice que es el Cantar de los Cantares de Salomón. ¿Qué estructura tiene este libro? Vuelve en la misma situación de todos estos libros, podemos dividirlos en partes prácticamente. Cuando hablamos del libro de Cantares, pues podemos decir que está dividido en 6 partes. La primera parte nos habla del Cantar de Salomón, que empieza en el capítulo 1. Él expresa la manera en que va a cantar y a hablar de su amada. Luego viene la segunda parte, que nos habla del amor que florece. La tercera parte nos habla del amor que sueña. La cuarta parte nos habla del cortejo del amor, y allí en el capítulo 3 al 6 podemos ver ese cortejo. La quinta parte pues nos habla del amor mutuo, y allí se expresa el amor, tanto el esposo como la esposa. Y en la sexta parte nos habla del poder del amor, ¿no? Que básicamente tiene que ver con ese texto que acabamos de leer como referente, ¿no? Que dice que el amor es fuerte, ¿no? Énfasis, ¿no? Énfasis del libro de Cantares. Primeramente, el amor es un hermoso regalo de Dios, ¿no? Ese es un énfasis que está claro en todo lo que es el libro de Cantares. Cantares es una poesía de amor que expresa una maravillosa relación entre un esposo y una esposa. Sus letras le recuerdan al pueblo de Dios que las íntimas relaciones sexuales dentro del matrimonio son un regalo divino de valor, ¿no? Porque es un regalo de Dios. Dios mismo diseñó la sexualidad dentro del matrimonio, y pues es maravilloso. El amor es descrito como precioso, como espontáneo, como poderoso. Y allí tenemos un texto en Cantares 8:7 que dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto lo menospreciaría. Otro de los énfasis que encontramos dentro del libro de Cantares es la satisfacción conyugal, ¿no? Cantares demuestra que la satisfacción y la realización se hallan en exclusividad de la relación del matrimonio. Si se quiere tener satisfacción con una pareja, se debe hacer dentro del marco matrimonial, ¿no? Dentro del matrimonio, donde el uno viene a ser del otro, ¿no? Dice Cantares 2:16: mi amado es mío y yo soy suya, él apacienta entre los lirios. Bien, que esa es una frase muy interesante, sobre todo para la sociedad moderna, en donde muchos pelean por independencia, ¿no? Pero este texto nos habla de que el amado es de la amada, y la amada es del amado, ¿cierto? Y esto nos habla del matrimonio. El amor que vemos allí en Eclesiastés es el amor de la pareja como Dios nos manda, ¿no? Otro tema es la relación de Cristo con su iglesia, ¿no? Nosotros vemos que esa relación de Cristo con la iglesia es comparada en las Escrituras con una relación matrimonial, y por eso podemos decir que el cántico de Salomón en este libro, pues es, en un sentido, evoca esa relación de Cristo con su iglesia. Dice Efesios capítulo 5, versículos 22 al 27. Dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que, con la iglesia, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces miren cómo este libro de Cantares también nos recuerda esta preciosa verdad. Pues mis hermanos, eso es todo por esta clase. De hoy en 8 días, si Dios nos lo permite, continuaremos con los siguientes libros del Antiguo Testamento. Dios les bendiga.